Anteriormente vimos algunas cuestiones al estatus epistemológico de la psicología de la educación y señalamos que una de las características principales de esta última es una naturaleza pluriparadigmática. Entre los paradigmas vigentes en esta disciplina, el que se ha mantenido durante más tiempo es el denominado conductista. El conductismo operante surgió en 1930, gracias a investigaciones de laboratorio. Durante las siguientes décadas se consolidó y a partir de los 60 comenzó a aplicarse fuera del laboratorio en distintos contextos. En educación, sus aportaciones se explican a través de la idea de trasladar los hallazgos experimentales a situaciones reales. Este enfoque, conocido como análisis conductual, es aplicado en la educación. Parte que los principios descubiertos en entornos controlados pueden utilizarse en escenarios sociales como el educativo o clínico. En los antecedentes tenemos en 1913 a John Watson con el conductismo clásico. Este publica La psicología desde un punto de vista de un conductista. Define la conducta observable como objeto de estudio de la psicología y rechaza la introspección y propone métodos objetivos, que sería la observación y experimentación. En la década de 1930, Guthrie avanza con el conductismo asociacionista. Este explica el aprendizaje como formación de asociaciones simples entre estímulos y respuestas. En la década de 1930, el Dr. Hull, con su conductismo metodológico, desarrolla una teoría del aprendizaje basada en fórmulas matemáticas y principios mecanistas, introduciendo el concepto de impulso. En la década de 1930, Tolman, con su conductismo intencional, introduce la idea de mapas cognitivos y sostiene que la conducta es propositiva, dirigida a metas, integrando variables intermedias. De la década de 1930 a 1960, Skinner, con su conductismo operante, desarrolla el análisis experimental de la conducta. Explica la conducta a partir de contingencias ambientales y refuerzos, negando causas internas mentales. Su planteamiento se convierte en la corriente conductista dominante entre los años 40 y 60. En las principales problemáticas tenemos que, especialmente en la propuesta de Skinner, centra su estudio en la conducta observable y en los factores externos del ambiente que la determinan. Para los conductistas, los procesos internos e inobservables no forman parte de la investigación. La conducta debe analizarse con métodos experimentales, buscando descubrir principios y leyes que expliquen cómo el ambiente controla el comportamiento. El objeto del conductismo operante es identificar estas relaciones, estímulo-respuesta, para describir, predecir y controlar de manera objetiva la conducta de los organismos. Ahora, en cuanto a los fundamentos epistemológicos que tiene el conductismo, este se va a insertar dentro de la tradición filosófica del empirismo. ¿Y qué nos quiere decir el empirismo? Bueno, básicamente es que todo el conocimiento que nosotros tenemos va a provenir de la experiencia, es decir, de lo que nosotros experimentamos a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, el conductismo nos dice y que el conocimiento va a estar compuesto de, en primer lugar, de las sensaciones, la cual va a ser la materia prima de las impresiones del objeto, es decir, lo que nosotros recibimos a través de los sentidos de este objeto. Posteriormente, las ideas, que van a ser una copia directa de las sensaciones, es decir, lo que nosotros llegamos a comprender de este objeto a través de lo que percibimos, y posteriormente las asociaciones entre estas dos. Por lo tanto, con estos 3 puntos vamos a decir que el conocimiento está en las sensaciones e impresiones de los objetos a través de nuestros sentidos, ¿no? Las cuales van a ser un reflejo de la realidad sin ayuda de otras determinaciones ni de otros factores. Ahora bien, en cuanto a las características que tiene el conductismo, vamos a decir que son 3 principalmente. La primera es el ambientalismo, que va a ser cómo nuestro ambiente, ya sea físico o social, va a impactar en nosotros y va a determinar la manera en que nos comportamos y aprendemos del mismo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos
día con día que cierta zona por la que vivimos es insegura, eso va a hacer que no queramos transitar por ella. Luego, otra característica que tiene el conductismo es el asociacionismo, que es la exposición a dos estímulos contiguos produce una vinculación entre ellos. Por ejemplo, aquí podríamos decir que nosotros cuando arrojamos una piedra al agua y vemos que esta causa olas y lo seguimos haciendo continuamente y vemos que sigue causando estas olas, vamos a asociar estas ideas, ¿no? Que cuando arrojamos una piedra al agua, esta va a causar las olas. Y luego, por último, la tercera característica que tiene el conductismo es el anticonstructivismo, que es cómo el conocimiento y el comportamiento no son construidos activamente por el individuo, sino que son el resultado de la acumulación de asociaciones entre estímulos y respuestas, similar a lo que nos decía el asociacionismo, ¿no? Como todo esto que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas va a ser porque vamos relacionando estos dos estímulos y la consecuencia que tienen. Ahora bien, en cuanto a los supuestos teóricos que tiene el conductismo, en primer lugar nos dan el esquema del condicionamiento operante, la cual nos dice que por más compleja o simple que parezca nuestra conducta, esta siempre va a responder a este esquema que voy a explicar. La primera fase es el estímulo antecedente o discriminativo, la cual es una señal o una condición que ocurre justo antes de una conducta y la cual va a estar induciendo que ocurra esta conducta. Después de este estímulo antecedente va a venir propiamente lo que es la conducta, que va a ser la acción que se realiza en el entorno en respuesta a este estímulo que se está presentando. Esto con el objetivo de producir alguna consecuencia. Posteriormente a que se realice esta conducta, va a venir el estímulo consecuente o reforzador, como lo dicen ellos los conductistas, que va a ser un objeto o una acción que se presenta después de la conducta, la cual va a aumentar la probabilidad de que esta conducta se repita en el futuro. Entonces, por poner un ejemplo de estas tres fases, supongamos que estamos en un salón de clases y el profesor nos dice que si alguien responde bien a esta pregunta, nos va a dar un dulce o nos va a subir un punto en calificación, ¿no? Este sería el estímulo antecedente. Después vendría lo que es la conducta, la cual uno de los alumnos que está en la clase levanta la mano y responde la pregunta como tal. Y el estímulo consecuente va a ser propiamente que la maestra le dé un dulce o le suba el punto, lo que ella haya prometido a este niño, lo cual va a hacer que a futuro el niño sea participativo porque siempre va a estar esperando que se le esté recompensando por esta conducta. Y siguiendo lo que estábamos explicando anteriormente, tenemos una serie de principios. El primero va a ser el principio de reforzamiento, el cual básicamente nos dice de qué tipo pueden ser los reforzadores, el cual tenemos dos. Principalmente va a ser el positivo, que es usualmente algo placentero para la persona, lo cual puede ser un halago, una buena calificación, que se nos dé dinero, un dulce, un reconocimiento verbal. Ahora bien, también podemos tener el reforzador negativo, el cual va a ser algo aversivo o desagradable para la persona, ¿no? Es decir, puede ser incluso hasta un golpe, o por ejemplo, si tenemos una ventana abierta y se está entrando una corriente de aire que es desagradable para nosotros, pues inmediatamente la cerramos. Ahora bien, no quiere decir que ninguno de estos reforzadores sea mejor uno sobre otro, ¿no? Ambos tienen la facultad de incrementar la ocurrencia de las conductas. Posteriormente, otro supuesto que tenemos es el principio de control de estímulos, que consiste en que el sujeto, para emitir una conducta, discrimina entre estímulos similares y diferentes, obviamente, ¿no? Eligiendo el que él quiere. Ahora bien, en cuanto a otros supuestos teóricos que tenemos del conductismo, uno de los principales es el programa de reforzamiento. ¿Pero qué podemos entender por un programa de reforzamiento? Pues básicamente va a ser un arreglo determinado en cierta proporción de los estímulos reforzadores hacia la conducta de un organismo. Ahora lo vamos a entender un poco mejor, pero estos se dividen en dos tipos. Los programas de intervalo, los cuales debemos entender que se enfocan en el tiempo, los cuales pueden ser fijos o variables. Es decir, si son fijos, es cada 5 minutos se da este estímulo reforzador a la conducta del organismo. Y si es variable, por ejemplo, tendríamos que en primera instancia sería a los 3 minutos, luego a los 5, luego a los 7
los 9 y así proporcionalmente. Ahora bien, cuanto al otro tipo, vamos a tener los programas de razón, los cuales igualmente pueden ser fijos o variables. Estos no son igual que los de intervalo, estos van a ser enfocados en la conducta del organismo, es decir, si son fijos, es cada vez que saltes 5 veces, te voy a dar una recompensa. Y si son variables, es que saltes 5 veces, luego que saltes 3, luego que saltes 1, es decir, así constantemente. Luego otro supuesto teórico que tenemos es el principio de complejidad acumulativa, es decir, que nuestras conductas más complejas se forman a partir de una acumulación de conductas simples, es decir, vamos adquiriendo proporcionalmente estas conductas complejas a partir de las simples. Bueno, ahora en las prescripciones metodológicas tenemos que el conductismo usa el método experimental como el principal. ¿Esto para qué? Pues para lograr una total objetividad. Además, busca que el investigador no influya con sus ideas, es decir, que se eviten las hipótesis, que se eviten las reflexiones, etc. Y se centre en obtener datos y desde ellos poder construir leyes o principios. A esto se le conoce como inductivismo. Además, la realidad se estudia de forma fragmentada en estímulos y respuestas y se explica lo complejo a partir de lo simple. A esto se le conoce como reduccionismo. Dentro de las proyecciones de aplicación del paradigma conductista al contexto educativo, tenemos a dos principales. El primero es la programación educativa, que se trata de la enseñanza programada de Skinner. ¿Esto en qué se basa? Bueno, pues se basa en fragmentar el aprendizaje en partes pequeñas y fáciles de manejar, porque de esta forma, cada vez que el estudiante avanza, va a recibir un refuerzo positivo, es decir, un premio o reconocimiento para que de esta forma se motive su conducta. Esto llevó al desarrollo de una tecnología de la enseñanza, la cual incluye el fijar objetivos claros, organizar los contenidos paso a paso, analizar las tareas y evaluar de manera sistemática. La segunda proyección de aplicación del paradigma conductista al contexto educativo son las técnicas de modificación de conducta, que suelen ser usadas en la educación especial, escolar y en la psicopatología infantil y adulta. Estas técnicas de modificación llevan una serie de pasos básicos, los cuales son la observación inicial, la definición de objetivos, el análisis de tareas, la secuenciación de contenidos, la línea base, aplicación del procedimiento conductual y la evaluación continua. Ahora bien, tenemos a la concepción de enseñanza. El conductismo de Skinner va a entender la enseñanza como la organización de refuerzos para poder lograr conductas académicas mediante la programación instruccional. En esta programación, el profesor actúa como programador y el aprendizaje se orienta más hacia la memorización que hacia la creación. Este método es criticado por tratar al alumno como pasivo. Sin embargo, sostiene que debe basarse en refuerzos positivos y no en castigos para que de esta forma el alumno aprenda paso a paso y al recibir premios se le motive la conducta. Les voy a hablar sobre 3 aspectos del enfoque conductista en la educación. Primero, las metas y objetivos de la educación. Para los conductistas, la educación solo puede ser eficaz si las metas y los objetivos están formulados con mucha claridad. Ellos plantean que los objetivos deben traducirse a formas más operables, o sea, que sean conductas que realmente puedan observarse, realizarse y evaluarse. Para lograr esto, se establecen 3 criterios fundamentales. El primero, mencionar la conducta observable que debe realizar el alumno. Esto incluye el cómo se comporta, con qué frecuencia o con qué intensidad. El segundo, señalar las condiciones en las que se debe realizar la conducta de interés, especificando el dónde, cuándo y cómo. Y el tercero, mencionar los criterios de ejecución, que son los parámetros que permitirán evaluar si el alumno logró lo que se esperaba. Este tipo de formulación tiene varias ventajas. La primera es que permite una mayor claridad entre el docente y el alumno, porque ambos saben exactamente lo que se espera.
También ayuda a evitar formas de evaluación ambiguas y aporta una planificación con sentido donde los objetivos se vuelven elementos esenciales del proceso instruccional. El segundo aspecto es la conceptualización del alumno. En cuanto al alumno, los conductistas lo conciben como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje pueden ser arreglados o reorganizados desde el exterior. Esto significa que la manera en que aprenderá dependerá de la situación instruccional, de los métodos usados, de los contenidos y de los estímulos que se le presenten. Para que esto funcione, es necesario realizar ajustes ambientales y curriculares cuando se requiera. Los conductistas señalan que si se programan adecuadamente los insumos educativos, se logrará que el alumno adquiera conductas académicas deseables. Es decir, lo importante es diseñar un entorno que favorezca la conducta esperada. Antes, muchas intervenciones conductistas se enfocaban más en la docilidad y en la disciplina, pero con el tiempo este enfoque fue evolucionando hacia la promoción de conductas realmente académicas, como el estudio, la lectura o la escritura, lo cual lo volvió más útil y menos rígido. Y el tercer aspecto es la conceptualización del maestro. Para este enfoque, el maestro tiene la tarea de desarrollar una serie de arreglos de contingencia, que son combinaciones de reforzadores y control de estímulos que facilitan el aprendizaje. Keller describe al maestro conductista como un ingeniero educacional, alguien que administra contingencias y organiza cuidadosamente el entorno de aprendizaje. Un maestro eficaz es aquel que maneja hábilmente los recursos tecnológico-conductuales, logrando así eficiencia en su enseñanza y éxito en el aprendizaje de sus estudiantes. Además, desde la perspectiva de Bandura, el maestro no solo funciona como modelo de conducta, también debe brindar un contexto estimulante en el cual los alumnos puedan desarrollar predicciones y crear expectativas que les servirán en futuras situaciones de aprendizaje. Esto hace que el papel del docente sea fundamental porque no solo transmite información, sino que también influye en la manera en que los alumnos aprenden a relacionarse con su entorno. Finalmente, el enfoque conductista propone que los objetivos deben estar formulados con claridad para ser evaluables, que el alumno es un sujeto influido por su ambiente educativo y que el maestro es un modelo y un organizador de contingencias que guían el aprendizaje. Para los conductistas, el aprendizaje se entiende como un cambio estable de la conducta, o como decía Skinner, un cambio de la probabilidad de respuesta. Esto significa que gran parte de lo que hacemos se aprende gracias a las contingencias del ambiente, especialmente mediante el reforzamiento, que es el procedimiento central para adquirir nuevas conductas. Aunque Bandura coincide en la importancia del reforzamiento, propone algo distinto. El aprendizaje no es pasivo, sino es un sujeto activo que interpreta la información del entorno. Él introduce dos ideas claves. Los reforzadores vicarios, que son aquellas que vemos en modelos y que luego imitamos, los autogenerados, que permiten desarrollar autocontrol, autoeficiencia y autoesfuerzo. Además, para abandonar las expectativas que construyen el aprendiz, influyen fuertemente en su conducta. En cuanto a las estrategias de enseñanza, el conductismo propone la enseñanza programada, creada por Skinner. Su objetivo es convertir la enseñanza en un proceso sistemático y controlado. Esta estrategia se basa en objetivos claros, información presentada de lo simple a lo complejo, participación continua del estudiante, reforzamiento inmediato, avance individualizado y una evaluación constante. El elemento central es el programa, que se construye determinando los objetivos, redactando los segmentos del contenido y luego validando el material. Por ello, las directrices de Skinner de 1984 son un conjunto de recomendaciones para mejorar la enseñanza basada en los principios del condicionamiento operante y el paradigma conductista. Finalmente, respecto a la evaluación, esta se centra en que el alumno base si cometer errores y en medir su desempeño antes, durante y al final del programa. Las evaluaciones se basan en los objetivos previamente definidos y utilizan pruebas objetivas enfocadas únicamente en la conducta observable. Según el programa, lo que realmente importa es el producto del aprendizaje, no los procedimientos internos. Además, las evaluaciones son referidas a criterios, no a normas, es decir, se mide el nivel de dominio, no la comparación con otros alumnos. En resumen, el enfoque conductista busca controlar y dirigir el aprendizaje mediante técnicas sistemáticas, mientras que Bandura agrega el papel del modelado y los procesos internos que influyen en la conducta.